inicio el programa de opinión más influyente de la radio. Las emisoras Democracia AM y XFM presentan la revista de opinión Democracia, con la conducción y dirección de Gonzalo Rosero. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. No puede haber diálogo sin libertad de expresión. Ella es el alma de un pueblo. Sin atiranarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción. La de ahora y la de ayer. Y la que podría venir. La de dentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia. Los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Muy buenos días, control. Venimos de un ambiente y una atmósfera bastante fría. Se nos cerró rápidamente la garganta, pero ya estamos en condiciones, damas y caballeros, de saludarles. Nos sentimos muy mal viendo cómo la gente, especialmente en las tomas de la televisión en el centro de la capital, ha optado por caminar. Y es preferible, ciertamente. Todos los taxis se han botado al norte de la ciudad, es una franja amarilla, pero los ciudadanos y las ciudadanas y los chicos que van al colegio han preferido caminar. Este momento ni siquiera hay en ejercicio un taxismo ocupado íntegramente. Sin embargo, ahora es definitivamente momento para pedirles solidaridad, comprensión a los que estando en la calzada, por las aceras, por los caminos que unen a sus barriadas esencialmente populares, requieren de una mano nuestra, especialmente de los que tenemos la fortuna de contar con un medio de comunicación propio. Obviamente, conociendo y sabiendo a quién estamos ayudando, porque también ahí se corre a un índice de riesgo que hay que evitarlo. Bueno, esto en lo social, Quito está semi paralizado, pero no es la tragedia que han querido sembrar los señores transportistas. Allí la gente se está dando modos de arribar a sus lugares de trabajo. Y ahora lo que más nos preocupa es el contenido de este día. Habíamos advertido que el día de hoy, señoras y señores, inclusive en nuestro titular principal, en este viernes decíamos se va a inscribir uno de los capítulos de los episodios de impunidad seguramente más inverosímiles de toda esta temporalidad de abusos, de lecturas dirigidas. La Asamblea, al decidir si Glass enfrenta o no a los tribunales, le ha programado con sus estrategas fundamentales, le han programado una salida no decorosa, porque la gente con criterio y dando gracias a Dios son la mayor parte. Quito es una ciudad culta que no se deja engañar. El dedo para otros, para los que votan por Alianza País,
pero estos también constituyen una mayoría relativa y son gente que se deja engañar y creen que lo que va a ocurrir con Glass es seguramente una autorización para que sea procesado, sea enjuiciado, pero con una referencia a temas menores. Con eso, la Asamblea y sus compañeros que ejercitan mayoría en la Asamblea por voluntad, precisamente de la gente que no tiene criterio político y no cesa de confiar en ellos, pues se ofreció la mayor cantidad de escaños, con fraudes naturalmente también que pudimos visualizar en el anterior comicio. Y entonces todos no son productos de la democracia, no son productos de una selección democrática, y claro, esos escaños quieren defenderlos y hacerlos respetar. Le van a facilitar al señor Glass como para que salga airoso. Y lo van a atribuir, como decíamos ayer, señoras y señores, y el resumen lo tenía precisamente aquí. El resumen le correspondió ejercitar a Gonzalo Silva y a Fabricio Villamar. Gonzalo Silva también dijo, desde el lado de un abogado, las cosas que hay que decirlas, pero escuchemos a Fabricio para que nuestros invitados tengan la posibilidad de construir una premisa y seguir comentando este tema. Así decía Villamar. Luego se llevó una grabación desde este estudio, se instaló en la sede del partido Creo y les iba indicando a sus colegas y compañeros y copartidarios lo que aquí se había discutido. Y obviamente la reflexión de Villamar estuvo espléndida, como van a escuchar ustedes. Gonzalo, estamos ante un tongo organizado por el fiscal y hay que decir las cosas por su nombre. Se le vincula al señor Jorge Glass por asociación ilícita, por delitos de menos de 5 años. ¿Cómo se pena los delitos de menos de 5 años? Ya, de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Y usted tiene autores y cómplices. Al señor Jorge Glass no le dicen que es autor. Lo que dice el documento de la Fiscalía Ajá. es que de lo expuesto se desprenden varios elementos de convicción que hacen presumir que el ingeniero Jorge David Glass Espinel participó en los casos emblemáticos Pascuales Cuenca, Daulevinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y que pertenecen precisamente al sector donde el ingeniero Glass Espinel, en su calidad de ministro y vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas. Ojo con esta palabra, Gonzalo. Facilitando la consumación del ilícito investigado. Ojo, porque el verbo rector, facilitar, le pone en esta categoría, la del artículo 43 del Código Integral Penal, los cómplices. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios. De tal manera que le ponen a Jorge Glass no como autor, sino como cómplice. Ahora, ¿por qué esto es importante? Los autores tienen una pena de 3 a 5 años. Los cómplices tienen una pena de la tercera parte o la mitad de lo que se asigne a los autores. Porque esta determinación es importante y aquí viene lo del tongo, mi querido Gonzalo. Porque resulta que las personas, ahora nos vamos, colegas, al 630 del Código Integral Penal, sobre la suspensión condicional de la pena, Gonzalo. La ejecución de pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos: que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Es decir, si es que al señor Jorge Glass en la Asamblea nos ponemos de acuerdo, conseguimos los votos, votamos para implicarle para permitir el juicio por asociación ilícita, una pena de se le condena años. a 1 año y medio, máximo a 2 años de prisión. Resulta que se puede pedir la suspensión de la pena y el caballero, por más de que sea sancionado por la justicia, podrá caminar por las calles exactamente igual que cualquier otra persona que no haya robado en este país.
Quiero a la par, señoras y señores, a la par quiero identificar a mis invitados en este día viernes. Es el 25 de agosto, día en que yo supongo la viveza criolla se va a imponer en la Sala Mayor del Congreso de la República como lo tratábamos antes. Estos manes vinieron hasta cambiar de nombre a todas las instituciones. Bueno, la franquicia les exigía así, pues, ¿no? Y son igualitos los nombres de todo. Hay apodos también, pero los vamos a referir más adelante. Esta vez me desquito. Bueno, está con nosotros el señor licenciado Lolo Echeverría. Saludo respetuoso al editor de la revista Criterios y distinguido periodista analista, valga la redundancia. El Lolo Echeverría está con nosotros, Diego Ordóñez, señor doctor, el señor economista y ex vicepresidente Alberto Dají estará en breves instantes por línea telefónica. Y saludo con especial entusiasmo, lo veo francamente rejuvenecido al periodista y escritor Jorge Ortiz. ¿Te ha ido bien, Jorgito? Me ha ido bien. Sí, sí. Tuve una operación, pero me he recuperado Sí, bien. por eso mismo. Que es una condecoración que yo recibí de Alianza País, un ataque que me causó una lesión y que se fue agravando con el pasar del tiempo y con ¿Qué fue? ¿Algún jalón? ¿Alguna...? No, un día me atacó un energúmeno en la avenida de los Chiris, aquí en Quito, con una bandera verde a 200 o 300 metros de la sede, de la guarida principal de Alianza País. Y yo instintivamente agarré la bandera con la mano derecha, el auto, la camioneta, una camioneta color vino tinto que pasaba en dirección sur-norte, pues continuó, me llevó el brazo hacia atrás y se fue el tendón supraespinoso, conocido como el manguito rotador, así es que he andado con una lesión que le agradezco mucho al presidente Correa por tener tantas distinciones hacia mí. Yo me siento, ella se acordaba tanto de mí, con tanto cariño, me decía tipejo ignorante, algo que me llena de orgullo. Así es que estoy muy agradecido de Alianza País por su violencia, por su agresividad, porque hoy el país está reaccionando. Parecería que está reaccionando efectivamente. Hoy parece que va a haber un tongo impresionantemente importante, doctor Diego Ordóñez. Seguramente usted nos hizo un seguimiento al debate, a la exposición que ejercitaron muchos de mis invitados. Fue un programa muy esclarecedor y no sé si usted le cachó. Gonzalo, buenos días, Jorge, Lolo y a todos quienes nos escuchan. Me parece positivo que se advierta de que la pena o, digamos, el delito por el cual se procesará a Glass merece una sanción tan, digamos, ligera, ¿no? Pero yo diría que lo que hay que pensar más bien es que en este momento, ¿no? Va un vicepresidente a ir a juicio por un acto de corrupción y que eso no obsta o no impide que se puedan iniciar otros procesos en contra de él con otras imputaciones. Entonces, lo que va a suceder el día de hoy, ¿no?, es simplemente el hecho de que la Asamblea va a dar curso, porque así ya lo han expresado los asambleístas de Alianza País, y habrá los votos suficientes para que se autorice el inicio del enjuiciamiento por asociación ilícita en condición de cómplice a Jorge Glass. Pero insisto, Gonzalo, esto no quiere decir que no se puedan iniciar procesos por cohecho, por concusión, por lavado de activos. Lo que está en este momento en proceso es una imputación de complicidad por asociación ilícita, dice la providencia, con el tío. Lo de fondo, Gonzalo, que me parece a mí muy importante en términos de dibujar un nuevo escenario, es que el vicepresidente de la República, aquella persona que acompañó a Correa la segunda parte de su periodo de 10 años, aquella persona que manejó las áreas estratégicas, aquella persona que tuvo control de los recursos, de los contratos en petróleo
en obra pública, en hidroeléctricas, va a ir a un juicio. Y esto abre, en términos del escenario de la política, un escenario que es radicalmente diverso de aquel que vivimos durante los 10 años anteriores. Y creo yo que, no obstante se hagan estas puntualizaciones sobre la posible, diría yo, no una sanción que esperaríamos los ecuatorianos en relación a lo que se denuncia, ¿no? Sino una sanción menor, ¿no? Hay que empujar desde el sector de la oposición otras reformas, otros cambios, otras modificaciones, otras condiciones que hagan o que viabilicen que este primer conato, digamos, intento de atacar la corrupción, ¿no?, pueda ser un proceso mucho más grande. Y esto, más allá de la denuncia sobre que hay una votación, va a haber una pena menor, pasa porque pongamos esfuerzo en exigirle al presidente Moreno que, más allá de la retórica, haga lo que tiene que hacer en términos de la reforma política. Porque va a ser posible enjuiciar a Glass por otro delito si tendríamos otro fiscal, pues. Para que la fiscalía investigue y no nos quedemos como ahora, nos quedamos pensando que es muy poco por aquello que le juzgarán a Glass. Allí está la presidenta de la comisión en uno de los canales de televisión de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, tratando de explicar lo inexplicable, lo no explicable. La estratagema que ellos han elaborado lo disimula de la siguiente manera. Ahí está una pregunta de la periodista de Teleamazonas y ustedes van a escuchar lo que opina la señora María José Carrión. Se lo distingue fácilmente a María José. Porque tienen coidarios que están en Bélgica tratando de lograr un entendimiento, y por otro lado un vicepresidente que dice que ya no se siente parte de este gobierno, que sigue cumpliendo sus funciones y ahora de hacer análisis económicos, análisis políticos y sociales, pero que ya no se siente parte del actual gobierno. Bueno, lamentablemente el día de ayer tuvimos un día bastante congestionado, no he podido seguir todas las declaraciones públicas, hemos estado hasta las 10 de la noche en la Asamblea Nacional y después las horas de la noche preparando para hoy. Pero ante el pronunciamiento del vicepresidente, por supuesto, nosotros deberemos analizar. Este hecho no ha sido analizado en el bloque legislativo, lo haremos con pertinencia y con el tiempo necesario de llevar una discusión que debe llegar a la unidad del pueblo ecuatoriano y esa coherencia que ha habido y siempre compromiso entre sus autoridades y el pueblo ecuatoriano. Para nosotros la defensa es a un proceso político, a un proyecto que ha transformado la realidad de millones de ecuatorianos y que ha transformado el Ecuador de miles de formas distintas y que ha generado un Ecuador diferente y de orgullo para todos los ecuatorianos. Ahora, si bien es cierto, posiblemente ha habido errores que se han cometido y que habrá que corregirlos, pero no se puede desconocer los grandes logros de estos 10 años. Ahora, errorcitos de parte de gente que se embolsicó el dinero y que se va a gozar en tierra extraña de los beneficios de tener mucho dinero que ha depositado en bancas lejanas, con instrumentos que han estado a la orden del día, inclusive con oficinas que poco a poco se las irá descubriendo, y depositantes bastante conocidos, pero de cantidades gigantescas. Lo otro, pues se colocaban de diferentes maneras, una arquitectura de esconder la plata fantástica. ¿Verdad, Lolo? No sé cómo periodísticamente usted elaboraría una crónica de la instrumentación, de la forma como han tenido la posibilidad con gobierno propio, con institucionalidad de control propios, han tenido la posibilidad de ponernos un dedo a todos los ecuatorianos, por no graficar de otra manera más grotesca, ¿no? Y hay gente que les cree, todavía les cree. Mire usted que lo que van a hacer es darle un camino espléndido, un camino cortito, inculpándole de algo pequeñito,
Entonces, Diego Ordóñez tiene otro tipo de creencia o de fe, de expectativa, que ojalá resulte. Porque una vez que terminen con esta cosa, van a decir, pero si ya les facilitamos con nuestra voluntad y nuestro voto del día viernes 25 de agosto, ya les facilitamos la concurrencia a un proceso del señor vicepresidente de la República y ha sido condenado tiene condena incluso. Entonces, ¿de qué reclaman? Y el señor se irá feliz a gozar de las cosas que ha hecho para vivir más allá de nuestro tiempo tarugo que vivimos aquí. Gracias, Gonzalo. Un saludo para la audiencia, a Jorge y a Diego. Mira, para entender una cosa como la política ecuatoriana, que es harto compleja, hay que buscar alguna forma. Perdona, es compleja porque es tramposa, ¿verdad? Por muchas cosas. Porque hay dos elementos aquí claves, ¿no? El uno es el modo de ser latinoamericano, ecuatoriano, y otro es este populismo que en nombre del pueblo ha metido mano en todo y ha hecho a su gusto todo. Por eso la pregunta que todos se hacen ahorita es si es un tongo esto o no es un tongo. Y para explicar, digo yo, hay que buscar metáforas y esto. Yo he escrito un artículo que voy a adelantar algo ahorita, explicando de este modo. La pregunta es, ¿estamos ante Espartaco o ante el santo? Espartaco es el que encarna al gladiador romano que luchaba a muerte. Para evitar el tongo, los organizadores en el Coliseo establecieron la lucha a muerte. Es decir, que el que perdía, moría. Y el que no quería morir tenía que matar. En cambio, en la lucha mexicana, es un tongo de comienzo a fin. El personaje emblemático es el santo, un regordete enmascarado que sale con su contrincante, parece que se matan, se ahorcan contra las cuerdas, se rompen el espinazo, y al día siguiente, sin un solo moretón, salen a otro espectáculo. Eso es el tongo latinoamericano. El tongo mexicano, bueno, latinoamericano. Nuestra política se ha parecido más al santo que a Espartaco. Porque solía ocurrir, no mueren, ¿no? Se contaba muchas veces y hemos visto que se insultaban, se amenazaban y después estaban felices tomándose un trago en el bar juntos. Entonces, con esta experiencia nosotros tenemos siempre una suspicacia respecto de la política. Ahora, en la circunstancia actual lo que yo veo es que entre Correa y Moreno la lucha es a muerte. Si uno vive, el otro muere. Así que ahí no hay arreglo. En cambio, sí hay la tropa de los ovejunos que quieren convertir todo en un tongo. ¿Qué es lo del vicepresidente? María José es una ovejuna porque sigue ahí en el Canal 4. Sí, claro, todos los asambleístas del bloque de mayoría se han mostrado ovejunos. Y creo que a ellos se refería con este calificativo el presidente. Pero bueno, ¿qué es lo que tenemos con el vicepresidente? Yo pienso que ya descubrieron que es indefendible. Entonces han decidido entre el juicio político y entregarlo a la justicia, han decidido entregarlo a la justicia. En el juicio político podía estar destituido en el término de días. En la justicia tiene la posibilidad de dilatar, de en el camino encontrar elementos para declarar, por ejemplo, el juicio nulo, o elementos para buscar alguna forma de ver que no hay la consistencia o que no hay la evidencia suficiente, que hay dudas razonables, etc. Pero mientras tanto sigue siendo vicepresidente
y sigue con la posibilidad de llegar a la presidencia y tomar la sartén por el mango. Así que lo que gana es, en el fondo, tiempo y posibilidades con el juicio en la justicia y eludiendo el juicio político. Dirán que el juicio político ya no tiene sentido porque está en manos de la justicia y son respetuosos de la justicia, etcétera. Pero lo que tenemos en el fondo es la posibilidad de mantenerlo como vicepresidente por si es posible que llegue a la presidencia. Gracias. ¿A usted qué le ha parecido, a ti qué te ha parecido, perdón, Jorge, la forma como nos acaba de graficar muy inteligentemente, pero con una metodología que debe haber arribado a la apreciación global de las personas que nos escuchan? No tienen pretexto para decir es que yo no entendí la maquinación, la estratagema que pusieron ese viernes en uso, porque van a haber incluso aplausos. ¡Ay, qué bueno! Todos los asambleístas de Alianza País, respetando a la institucionalidad del Ecuador, respetando a la verdad, le ponen al servicio de la justicia y de los medios fiscalizadores y de control del país a nuestro vicepresidente. Unos dirán, se lo merecía, hombre oscuro, terrible, y se notaba que había ahí, pero no saben de la pequeñez que nuestros invitados de esta víspera señalaban, lo van a acusar y a través de qué mecanismos. Por ejemplo, Jorge Ortiz va a escuchar rápidamente al doctor Gonzalo Silva lo que él llegaba, a la conclusión que él llegaba iba a ocurrir. Ten la bondad, compañero. Si bien se le van a formular cargos por el delito de asociación ilícita, por en el supuesto grado de complicidad, o sea, ya lo ha explicado el legislador Villamar, si está vinculado por el delito de asociación ilícita en el grado de cómplice, ¿no es cierto? En el grado de cómplice. ¿Pierde o gana? Pero hay que entender bien lo que dice el doctor el ministro Jurado en el escrito. Pero se aprecia, dice, varios otros delitos. Si se aprueba por parte de los señores asambleístas, ya no requeriría, ahí sí, ya no se requeriría una nueva autorización del Congreso Nacional para la reformulación de cargos, que puede hacerlo el fiscal general. El compromiso del fiscal general habrá que verlo, si es que cumple o no cumple, de combatir la corrupción, a rajatabla, dijo. Porque de lo contrario, allí sí, entonces apreciamos, y en forma clara como evidente, de un favoritismo en la petición, en la autorización, en el procesamiento y en la decisión. Además que no estamos, para llegar a la etapa del juicio, falta algún trecho. La etapa de instrucción en contra del vicepresidente, la etapa evaluatoria y recién al juicio. Siempre y cuando exista acusación fiscal. Si no existe acusación fiscal, porque los hechos presuntos que han servido de elementos de comisión de la Fiscalía han sido desvanecidos y ya no son los necesarios, o pues no tienen ninguna trascendencia para la causa, no es nada difícil de que la Fiscalía también se abstenga de acusar, y en este caso la autorización que concedió el Congreso Nacional poco o de nada sirve. Entonces la situación es bastante difícil. Veamos el transcurso de este tiempo, porque de lo contrario he dicho, y repito, estamos frente a un escenario de fuego. Las brasas en manos de la Asamblea, la llama en manos de la Corte. Y si unos y otros nos engañan, pues esto va a quemarse. Decía Santiago Guarderas lo siguiente. Yo no tengo la menor duda que el viernes van a conceder la autorización. Claro que van a conceder. A los de Alianza País van a conceder. Va a ver, ¿qué significa? Que a partir de este precedente, si mañana quieren vincularlo y formular cargos contra cualquier otro, primero tiene que pasar a la Asamblea, porque ya quedó.
el precedente de que tenía que necesariamente obtenerse la autorización desde el inicio. Y por consiguiente, ya en la siguiente, probablemente ya voten que no, y se habrá quedado tapado también la posibilidad de vincularlo a otro delito que no sea de aquellos que están previstos en la Constitución para el enjuiciamiento político. Es decir, ya están resolviendo este escollo que podría haberse presentado de que no, que solamente para la etapa del juicio se necesitaba. No, ya ha quedado como precedente que para estos casos se requiere la autorización de la Asamblea Nacional para poder proceder al enjuiciamiento político. Inconfiables, los señores juzgadores. Nosotros vamos a hacer una transmisión una firme transmisión en YouTube, en Democracia TV, en Twitter, @democracia.es, para que ustedes puedan escucharnos y vernos es con imagen directamente desde la Sala Mayor de la Asamblea Nacional. Tengan la bondad de ver, contemplar, escuchar las argumentaciones que van a exhibir y que mis invitados de esta víspera, lo mismo que los invitados del día de hoy, coinciden. Esto va a ser un tongo. ¿Tú consideras que eso es un tongo? Parece que tu contertulio, el doctor Ordóñez, no cree que va a ser un tongo. ¿Tú crees que va a ser una maniobra simplemente, o le están poniendo en el verdadero altar entre comillas, al señor vicepresidente de la República para que pague por todos los daños que ha irrogado a la sagrada imagen de Alianza País? Yo creo, Gonzalo, muchas gracias por la invitación. Saludos a Lolo y Diego, mis queridos amigos. Yo creo que la pelea entre Moreno y Correa es, como bien decía Lolo, pues es en serio, es una pelea de Espartaco, ¿no? Es una pelea a muerte. Y yo creo que el presidente Moreno debería tener muy en claro que él hoy por hoy es mini presidente o cuasi presidente, y no será presidente hasta el día en que el fantasma de Correa y de su regreso al país y su retoma del poder dejen de estar merodeando por el Palacio de Gobierno. Mientras haya la amenaza del regreso de Correa, mientras él no busque un procedimiento legal para reformar la ley, estas leyes hechas mañosamente para el correísmo, mientras no logra reformar esa ley y el fantasma del regreso de Correa merodee por Carondelet, Moreno no será plenamente presidente. Él podrá decir: yo soy presidente de la República el día que haya logrado sacarse del camino a Correa. Creo que en todo esto hay sí una maniobra de distracción. Yo creo que lo de Glass es un señuelo. Y nos tienen discutiendo sobre los procedimientos, sobre los pequeños intríngules legales del procedimiento, de manera que nos sacan de la discusión del tema mayor. Cuando Lolo, con la gracia que lo caracteriza y el talento que lo caracteriza, mencionaba a Espartaco, a mí se me vino otro caso, precisamente el Imperio Romano, el caso de los emperadores romanos, ¿no? Roma, y hay que recordar eso, es muy importante, un imperio el mayor imperio habido hasta entonces y el de mayor duración en la historia de la humanidad, se desplomó por la corrupción. No fue invadido. Sí, llegaron los bárbaros, acamparan a sus puertas, pero el verdadero final del Imperio Romano fue la corrupción. Se corroyó por dentro, desapareció. Primero, en una etapa hubo emperadores que abusaron del poder como Tiberio y Nerón. Después vino una época de buenos administradores, la época de Marco Aurelio, de Gallo, de diferentes emperadores. Pero en la parte final, llegó a partir aproximadamente del año 180, cuando murió Marco Aurelio, vinieron los emperadores que se dedicaron al saqueo. Ahí estuvo Cómodo, estuvo Heliogábalo, y estuvo uno que era Calígula, al que le decían Príncipe Avidissimi Auri, el príncipe de los ávidos por el oro. Príncipe Avidissimi Auri, esa era la expresión en el Imperio Romano. Calígula era eso, el príncipe de los ávidos por el poder. ¿No es ese Correa?
¿No es dice Correa el príncipe de los ávidos por el poder? Entonces, nos lo ponen de señuelo a Glass, para que estemos pendientes de Glass, y solo de Glass, y de los procedimientos, y de los pequeños enredos jurídicos del enjuiciamiento político o penal a Glass. Y nos tienen distraídos de todos los demás. Y nos estamos olvidando del príncipe avidísimo Auri, estamos olvidándonos de Correa, que fue el líder de la banda, el que organizó una estructura de poder que, porque él lo quiso o porque así salió, terminó permitiendo que durante 10 años se saqueen el dinero público, y se lo saqué con dos características. Primero, con un control de la información para que la gente no se enterara y creyera en realidad que estos eran unos tipos de manos limpias y corazones ardientes. Y aparte de saquearse el país para que tuvieran la impunidad garantizada. Ahí lo pusieron al señor Yalca, por ejemplo, para que sea uno de los que tape cualquier escándalo. A Galo Chiriboga, a diferentes jueces y fiscales dedicados a tapar. Entonces, yo creo que más allá de... Almorzaba Calígula, criollo, almorzaba con el señor Contralor. Exacto, me estaba olvidando de él, de Poli. Claro, es decir, había toda una estructura que no solo permitía el saqueo, sino que aseguraba el silencio, el hermetismo y después la impunidad. Y todavía hay buena parte del país que sigue creyendo que Correa encabezó un gobierno en el que sí hubo por ahí algunos abusos, algunos excesos. Correa era temperamental y siempre hay algún mañoso que mete las manos en los fondos públicos. Y no se ha dado cuenta que lo que había es un proceso de saqueo generalizado, que Correa era el príncipe avidísimo Auri, como Calígula, el príncipe de los ávidos por el oro, que saciaron su avidez por el oro de una manera terrible. Y que hoy, con el tema Glass, nos ponen un señuelo para tenernos distraídos sobre los pequeños enredos del caso Glass y nos olvidemos del hombre que está en Bruselas, preparando su retorno con gran maldad y con gran urgencia. ¿Y destreza tal vez, Diego? Gonzalo, con lo que dice Jorge y lo que dice Lolo, quisiera reinsistir en el concepto de que no me parece a mí que debamos centrarnos en tratar de dilucidar si es que se trate de un tongo o no. El tongo de ahora. El tongo de ahora y el tongo de Correa, todos los que uno podemos pensar con esa suspicacia muy ecuatoriana de que aquí lo que hay es una tramoya, ¿no? Un montaje, ¿no? Porque lo que hay que apuntar, no obstante tener en cuenta estos elementos, ¿no? Decía hace un momento, el denunciar pues que a Glass le están enjuiciando por un delito menor en relación con aquellos que todos pensamos debían ser enjuiciados. ¿Hay eso? Hay que plantearse, ¿no? Aquellas reformas y un discurso que vaya orientado a proponer que el presidente Moreno haga aquello que ha dicho debe hacerse. Él ha planteado la necesidad de que el país recupere el diálogo. Él ha planteado que hay que irse en contra de aquellos sinvergüenzas que se levantaron en el país. Bueno, para que eso sea posible... Que se robaron la patria. Que se robaron la patria. Es una frase mucho más impactante. Lo hemos comentado aquí. Bueno, para que eso suceda, más allá de la retórica, hay que hacer una serie de transformaciones, ¿no? Que tienen que ver con reformas institucionales, reformas constitucionales, para que esto que Moreno dijo o habló de una cirugía mayor contra la corrupción pueda hacerse realmente. Pueda hacerse realmente. Por eso insisto. Bien, hoy vamos a la asamblea, ¿no? Y Glass irá a un proceso penal por complicidad de asociación ilícita. Bueno. Usted ya sabe cómo va a ser el desenlace. Veamos que a partir en este momento debemos procurar, insistir, presionar y crear un ambiente político para que se hagan los cambios que permitan que Glass no sea enjuiciado por esto solamente. Claro. Y no solamente sea enjuiciado Glass, pues. Así es. Sino que sea enjuiciado aquello, que yo coincido con lo que dice Jorge, aquel que es el responsable de todo lo que sucede estos 10 años, se llama Rafael Correa. Y ese enjuiciamiento, y ese procesamiento, ¿no? Y ese saneamiento que el Ecuador exige, bueno, no digamos que todo el Ecuador, pero una gran parte de los ecuatorianos exigimos, va a ser posible si el Ecuador cuenta con autoridades de control independientes, cuando se acabe el control político de la justicia, cuando no existe un Consejo de la Judicatura presidido por un secretario de Correa,
cuando tengamos un fiscal que no sea un militante de Alianza País, cuando tengamos un contralor que no haya sido parte de la Contraloría de Polit, cuando tengamos jueces que no estén presionados. Bueno, en ese momento vamos a tener la posibilidad de que el Ecuador, sin que Moreno lo insista o quiera, simplemente porque ya las condiciones estructurales... Pero la película de Pablo y María José, que son los protagonistas de esta antevíspera, fue hasta con bronca y todo. Mire, Gonzalo, ¿usted no cree en eso? Mire, ¿cuál va a ser? No, es que es vergonzoso, es vergonzoso, que es lo de fondo de lo de ayer, más allá de lo que diga la presidenta de la comisión o el contralor subrogante. Es vergonzosa la forma en la que la gente de Alianza País, y esto los ecuatorianos, sobre esto los ecuatorianos son sensibles, la forma penosa, vergonzosa, ¿no?, en la que pretenden defender lo indefendible. Pues, ¿cómo la señora Carrión se atreve a decir que no se puede hacer una auditoría de la deuda? Pues, ¿en qué se usó el dinero de la deuda? ¿Se gastó en inversión o se hizo gasto corriente? ¿Cuáles fueron las condiciones de endeudamiento? ¿Se rebasó el límite legal? ¿Hubo transparencia? Bueno, esto es necesario que el Ecuador conozca. Y la señora está diciendo... ¿Y cómo así se acuerda Pablo de hacer la auditoría de la deuda a esta hora? Porque yo creo precisamente, Gonzalo, que las condiciones están de alguna manera cambiando. El día de ayer... O es parte del teatro, digamos. Bueno, mire, el día ayer o anteayer una corte en Guayaquil deja sin efecto una resolución de la Supercom. Fíjese usted lo que sucede cuando algunos nuditos, ¿no?, algunos mecanismos de presión se desatan, ¿no? Imagínense cuando se rompan completamente, ¿no?, los nudos creados por la estructura legal y administrativa del correísmo. Cuando eso se deshaga, entonces tendremos algo así como pasó en España después de Franco, el gran destape. Y muchas cosas se van a saber más allá de aquellas pequeñas que ahora están dejándose saber. Ex vicepresidente de la República, Alberto Dajig. En su tiempo no hubo teatro, al punto que usted tuvo que abandonar el país. No hubo teatro. Esta tarde, según, por ejemplo, uno de mis invitados de esta víspera, don Alberto, ex vicepresidente constitucional, esta tarde van a hacer un teatrazo, un tongo. Esto es lo que explicaba, para que tenga la bondad usted de darnos una referencia personal, obviamente de buena marca, por su talento. Tenga la bondad de escuchar a Fabricio Villamar, asambleísta de Creo. Gonzalo, estamos ante un tongo organizado por el fiscal, y hay que decir las cosas por su nombre. Se le vincula al señor Jorge Glass por asociación ilícita, por delitos de menos de 5 años. ¿Cómo se pena los delitos de menos de 5 años? Ya, de 3 a 5 años, ¿no es cierto? Y usted tiene autores y cómplices. Al señor Jorge Glass no le dicen que es autor. Lo que dice el documento de la Fiscalía es que de lo expuesto se desprenden varios elementos de convicción que hacen presumir que el ingeniero Jorge David Glass Espinel participó en los casos emblemáticos Pascuales Cuenca, Daulevinces, Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y que pertenecen precisamente al sector donde el ingeniero Glass Espinel, en su calidad de ministro y vicepresidente, ejerció directa influencia en el ámbito de las funciones encomendadas, ojo con esta palabra, Gonzalo, facilitando la consumación del ilícito investigado. Ojo, porque el verbo rector, facilitar, le pone en esta categoría, la del artículo 43 del Código Integral Penal, los cómplices. Responderán como cómplices las personas que en forma dolosa faciliten o cooperen con actos secundarios. De tal manera que le ponen a Jorge Glass no como autor, sino como cómplice. Ahora, ¿por qué esto es importante? Los autores tienen una pena de 3 a 5 años. Los cómplices tienen una pena de la tercera parte o la mitad de lo que se asigne a los autores. Porque esta determinación es importante, y aquí viene lo del tongo, mi querido Gonzalo, porque resulta que las personas, ahora nos vamos, colegas, al 630 del Código Integral Penal, sobre la suspensión condicional de la pena, Gonzalo. La ejecución de pena privativa de libertad impuesta en sentencia de primera instancia se podrá suspender a petición de parte en la misma audiencia de juicio o dentro de las 24 horas posteriores, siempre que concurran los siguientes requisitos:
que la pena privativa de libertad prevista para la conducta no exceda de 5 años. Es decir, si es que al señor Jorge Glass en la asamblea nos ponemos de acuerdo, conseguimos los votos, votamos para implicarle para permitir el juicio por asociación ilícita, una pena de se le condena años. a 1 año y medio, máximo a 2 años de prisión. Resulta que se puede pedir la suspensión de la pena y el caballero, por más de que sea sancionado por la justicia, podrá caminar por las calles exactamente igual que cualquier otra persona que no haya robado en este país. ¿Qué le parece esta suposición o hipótesis que tienen los invitados de esta víspera? Al ex vicepresidente Alberto Dají le consultamos hacia la ciudad de Guayaquil. Vicepresidente, buenos días. Buenos días, licenciado. Un saludo muy cordial a los distinguidísimos amigos, todos que están en el panel. No debemos olvidar que Alianza País y la Revolución Ciudadana tienen un ADN, el ADN del castrochavismo, de una revolución cubana que se sustenta en la dictadura de un partido, aunque al mundo le proclama que es la democracia del pueblo, en una revolución venezolana que se sustenta en los mismos principios de la cubana, y que en el foro de Sao Paulo se juntaron para tratar de exportar este modelo a toda Latinoamérica, porque ya por las armas no podían llegar. En ese ADN consagrado en estos procesos, el cinismo es redefinido en el mundo. En ese ADN, la conculcación de las libertades está incluido. En ese ADN, la persecución a la prensa está incluida. En ese ADN, el Estado que controla, el Estado que asfixia está incluido. Y la capacidad de mentir y engañar es elevada a moral pública. Y la capacidad de lanzar campañas que engañen a la gente es parte del ADN consustancial a estas revoluciones. Por lo tanto, no es de extrañar que revoluciones y modelos políticos que vienen con este ADN sean capaces de las más grandes mentiras, de las más grandes falacias, de los más grandes engaños a la colectividad. Porque si usted va a Cuba y le pregunta a cualquier miembro del partido único, equivalente a Alianza País, cómo es Cuba, y le va a decir que es la sociedad más democrática que existe. ¿Cómo es Cuba? La sociedad más igualitaria que existe. Ese es el ADN de Alianza País. Ese es el ADN de esos legisladores que dicen lo que hoy dicen. Están mentalizados en que el partido está por encima del país. La vieja partidocracia tan criticada, con todos sus defectos, siempre pensaba en el país. La Revolución Ciudadana, que es parte de este modelo, piensa siempre en ese partido único que tiene que gobernar, como pensaba el nacionalsocialismo de Hitler, como pensaba el fascismo de Mussolini, como pensaba la Revolución Cubana de Castro, como pensaba el peronismo de Perón. Son movimientos que captan el poder para un solo partido, amarran absolutamente todas las estructuras de poder para protegerse, para engañar, para no dejar espacio a que haya una oposición, y por lo tanto se sienten con la libertad de armar tongos, de mentir, de engañar, porque creen que eso es lo normal, la forma en que se deben hacer las cosas. Quiero aquí rescatar lo que dijo Diego. Lo fundamental es cambiar este modelo, con todas las dificultades que implica. ¿Por qué, licenciado, y por qué, muy querida radioaudiencia de Radio Democracia? Porque
en el esquema de estas revoluciones, la Constitución está diseñada como los anzuelos, que si el pez pica, no se puede desprender. Lolo Echeverría, si es tan amable, comente lo que dice el ex vicepresidente Dajic. ¿Comparte? Sí, absolutamente. Me parece que ha establecido con absoluta claridad de dónde viene lo que nosotros hemos sufrido y cómo esta forma de hacer política que desespera al mundo, no solo a nosotros, es el populismo que ha instituido la mentira como forma de gobierno. Es capaz de cualquier cosa y el mundo perplejo no sabe cómo actuar frente a esto. ¿Cómo reaccionar? Así es. Y esto, por supuesto, nos pasó ¿Perplejo o pendejo? Ambas cosas. Esto creo que nos pasó a nosotros algo anticipadamente, a los ecuatorianos. Pero probablemente nosotros somos los que más rápido podemos salir. Yo no creo que aquí haya posibilidades de engañarse respecto de lo que está pasando. Pueden intentar, por supuesto, encontrar en el camino judicial mecanismos para exonerarle o para confundir y hacer agua al lodo todo del proceso judicial. Pero han visto que es insalvable el vicepresidente y por eso le han entregado a la justicia. De manera que ya saben que el país no va a tolerar la corrupción. Y me parece a mí que el otro punto fundamental de hoy día es lo que ha dicho Jorge, que toda esta parafernalia no puede hacernos olvidar del punto principal. Y ellos no están olvidando. Todo este follón también respecto de la deuda, de si se puede auditar o no, es ¿por qué? Porque eso es lo que le inquieta a su líder histórico. Es decir... Está muy asustado. Si es que usted sabe, acepta y se ha dicho, se ha hecho público y muestran los números, que el endeudamiento superó lo que establece la ley, ahí hay ya un camino para llegar al líder histórico. Esto seguramente es lo que le inquieta, por eso están buscando a ver si logran destituir al contralor, si pueden evitar la auditoría de la deuda. Pero lo que debemos hacer, por ejemplo, inmediatamente es recuperar todo lo que dijo Correa respecto del endeudamiento y ponérselo de sombrero. Cuando habló de la deuda ilegítima y de cómo se beneficiaron con el endeudamiento, etcétera, etcétera. Hay que recordar todo eso. Y otra cosa que quisiera decir y preguntarle a Jorge, que es erudito en historia. Había entre los bárbaros un castigo horrendo, que era atarle un muerto a la espalda. Creo que es lo que están tratando de hacer con Lenín Moreno. Con eso, ¿qué quiere significar? Lolo Echeverría, Jorge. Y yo creo que en realidad el gran problema que tiene el presidente Correa, aparte de lo que yo decía inicialmente, que mientras, el presidente Moreno, es que mientras Correa, el fantasma de Correa ande merodeando por los pasillos del Palacio de Gobierno, Moreno será casi presidente. Embarcados en la mayor parte de sus personajes aparentemente adherentes o compañeros de trabajo en la jornada que le ha correspondido al presidente Moreno. Así se introduce Correa a través de personajes que están deambulando en el palacio. Mucho más que eso, con la amenaza diaria, constante del retorno pronto. Yo dije aquí hace más de un año, Correa será el líder de la oposición en las próximas elecciones, gane el que gane. Y no me he equivocado como hace 11 años dije, Correa no entregará el poder mientras pueda. Es un tipo que tiene un ADN de autócrata. Es un tipo que tiene alma de déspota. Correa se apresta a volver en cuanto la oportunidad se lo permita. Y mientras más pronto, mejor. Y mientras Moreno viva todas las mañanas
con la amenaza de ese retorno, de que lo saquen de una patada del Palacio de Gobierno con algún artilugio legal de los cuales esta gente de Alianza País está en ducha, él no será plenamente presidente, será casi presidente. La mención que hace Lolo del cadáver en la espalda, creo yo que es eso. Moreno tendrá que cargar todos estos años con el peso de la corrupción, a pesar de que él quiere combatirla. Y mientras no pase del quiera combatirla a la está combatiendo, cargará con el cadáver a la espalda, porque seguirá pensando mucha gente que hay tongo, que esto es una patraña, que no está en realidad dispuesto a atacar al príncipe avidísimo Aurea, al Calígula de nuestros tiempos, al príncipe de los ávidos por el poder, por el oro. Y entonces creo que Moreno tiene que sacarse, también. Y el poder también, creo que Moreno tiene que sacarse ese peso de encima si quiere en realidad gobernar. Durante los 10 años... Lo están aconsejando por doble lado. Entonces, ¿él a quién debe entender y atender y aceptar lo que le sugieren? No a todo el mundo, no a ambos lados, porque parece ese ser el estilo disimulatorio del respetable primer ciudadano en este momento del país. Pero francamente yo no sé quiénes son los asesores, yo yo tampoco conozco con nombres, ni cuáles pero son las da la alas. impresión de que hay dos alas de asesores de buena fe y los otros de mala fe vendrían a ser los que quieren perseverar en el modelo, pues, ¿no? Yo creo que Moreno debe seguir sus instintos. Y yo creo que hay una diferencia capital entre Moreno y Correa, ¿no? Moreno es un hombre que tuvo una vida difícil, a quien la vida no lo trató bien, y sin embargo es un hombre sin rencores, es un hombre sin malos humores, sin mala entraña, mientras que Correa fue un hombre bien tratado por la vida, mucho más allá de lo que él merecía, y sin embargo es un hombre rencoroso, remordido, inclusive suertudo, ¿no? Suertudo. Por eso, la vida lo trató bien y sin embargo nunca fue un hombre llano, simple, de sonrisa franca, siempre fue una hiena, con una sonrisa torcida y lleno de malas intenciones. Creo que Moreno debe seguir sus instintos, y sus instintos son luchar en verdad contra la corrupción y rescatar algunas de los tres grandes pilares de esta sociedad que se llevó el correísmo. El correísmo se llevó sobre todo, primero, la verdad. Establecieron una estructura de mentir, un estado de propaganda para engañar a la gente, y a mucha gente lograron hacerlo. Se llevaron en segundo lugar el dinero, crearon una estructura de saqueo y lo saquearon. Por eso yo decía, como Calígula, el príncipe de los ávidos por el oro. Y en tercer lugar se llevaron los derechos, las garantías y las libertades características de la democracia. Yo creo que en los instintos del presidente Moreno parecería estar, tengo que hablar en potencial, el rescatar eso, el devolverle al país algo de verdad, algo de honestidad en el manejo de los recursos públicos y los derechos, garantías y libertades básicas. Mientras él no logre zafarse del peso del correísmo, del cadáver en la espalda que decía Lolo, no va a ser ni presidente en la plenitud de sus poderes, ni va a ser una figura históricamente recordable. Va a ser un parche manipulado por Alianza País, presa de las instituciones perversas, de los candados que puso el correísmo para perpetuarse en el poder más allá de Correa. Entonces yo creo que, si bien en este momento, por la alta popularidad que tiene, el presidente Moreno tiene un alto capital político, es indispensable usarlo, porque no sirve de nada tener en la chequera $1 millón si te estás muriendo de hambre, si no te compras ni un pan. Y yo siento que ese capital político se está desgastando con cada día que pasa, no por mal gasto, sino por inacción. Y mientras Moreno no empiece a tomar acciones decisivas, no pequeños indicios, no frasecitas, no anuncios, acciones decisivas para sanear la economía que Correa nos dejó casi en ruinas, y sobre todo para restaurar la honestidad, para restaurar los derechos, las garantías y las libertades de la democracia que nos robó el correísmo, el presidente Moreno será una figura opaca, será un casi presidente, y no el presidente decisivo de transición que hoy el Ecuador necesita de urgencia. Usted, con sus gestos, que yo los traduzco
en lo que estoy viendo y le están viendo también en cámaras en el paneo. Doctor Ordóñez, usted está totalmente de acuerdo con lo que nos han graficado o han graficado todos ustedes. En este momento en el espíritu ciudadano debe haber un consenso, eso es cierto, nos abrieron los ojos. El más iluso o el más limitado, entre los que yo me cuento, entendemos perfectamente hacia dónde nos están conduciendo estas estratagemas. Pero todas las deudas, solo para comenzar con la parte económica que lo voy a encomendar, se digne analizar Alberto Dají. Terminemos con Diego Ordóñez mencionándole a la ciudadanía algo así como: no se dejen engañar, ya les han engañado durante 11, 12, 13 años, porque así comenzó el proceso. Yo hago cuenta desde que le abrimos micrófonos al ciudadano que este momento está mandando en el Ecuador desde Europa. Eso no se dio, ese lujo no se dio absolutamente nadie, ni el mismo presidente de 5 naciones. Él no pudo hacer ni en Venezuela la suerte del mandatario desde Europa cuando a Bolívar le correspondió ir prácticamente a aprender un modelo que logró insertarle con fatalidad, lamentablemente, por una serie de egoísmos de liderazgos regionalistas. Y eso es lo que nos está pasando en el Ecuador y pasa en la lógica política, lamentablemente. Diego, entonces, planteemos las cosas, ¿qué hacer? ¿Cómo organizamos, mire, Gonzalo, una réplica a esta circunstancia? Mire, Gonzalo, yo he planteado mis dudas sobre el presidente Moreno. No obstante esas dudas, hay que analizar con objetividad ciertas cosas que se han hecho. Y creo que hay que, insistir, decía hace un momento, crear condiciones políticas para que en otras áreas se reproduzca lo que ha sucedido en algunas. Voy a mencionar 2. El presidente Moreno nombró un ministro de Petróleos que desnudó la corrupción y puso en evidencia el atraco de la refinería de Esmeraldas. Acierto. Bueno, acierto. Acierto. ¿Cuál fue el acierto? No poner a una persona involucrada en la mafia y poner a una persona independiente que no responde a esos intereses mafiosos. El presidente nombró a un ministro, no recuerdo el nombre, en telecomunicaciones. Y en telecomunicaciones, en el Arcotel, cesaron a un señor que había sido nombrado gerente 12 días antes de terminar el correísmo y que se conocía una persona vinculada a Fernando Alvarado. Y se dice además que se reiniciará el proceso de concesión de frecuencias, lo cual me parece que es bueno, positivo en términos de estabilidad democrática. ¿Por qué? Porque ahí no se juegan los intereses de los empresarios y de los medios. Ahí se juega la posibilidad de libertad de comunicación, expresión y prensa. Y es fundamental que ese proceso no se lo haga en los términos de chantaje que lo hacía el presidente Correa y sus operadores al interior de esta entidad. El que se entidad. porta bien tiene frecuencia. Exacto. Tengo entonces un segundo caso. ¿Qué hay que hacer, Gonzalo? Que Moreno haga lo mismo en materia política y en materia económica. Que ponga al frente del manejo de la política gente confiable. ¿Cómo podemos tener los ecuatorianos confianza en la línea política? Por lo menos en lo que en la retórica corresponde, ha dicho Moreno, si tiene una señora, Pavón, que primero dice pues que Patiño se va a pagar el pasaje y supongo que viáticos con dinero del Estado, cuando el presidente Moreno dijo que no iba autorizado, que ese viaje no había sido autorizado. Bueno, para poner un ejemplo. En materia económica, bien estuvo que aquellos que fueron responsables de las cifras trucadas y de la manipulación de esas cifras hayan estado ahí para dar testimonio de que efectivamente así fue. Bueno, pero en este momento es importante tener un frente económico creíble, pues. Un frente económico que le dé perspectiva al Ecuador de una salida de la crisis sin que se afecten la dolarización, sin que se genere más desempleo, sin que se aumente la pobreza, que eso ha sido el resultado del gobierno de Correa. Bueno, ahí estoy mencionando, ¿no?, cuestiones que son fundamentales en las que el presidente Moreno tiene que cambiar de rostro para que sea creíble.
Y añadiré una final, Gonzalo, que es fundamental. Es el hecho de que el Ecuador, el gobierno y sectores de la oposición, ¿no?, trabajen en una agenda, en una hoja de ruta para la reforma institucional. Es fundamental. Si Moreno quiere lograr lo que él ha dicho, o lo dijo en el discurso de posesión, y lo ha dicho en otras oportunidades, un país donde exista diálogo, donde exista democracia, donde no exista persecución, eso pasa porque se modifiquen las condiciones estructurales que permitieron el abuso y el autoritarismo. Hay que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana, hay que garantizar entidades de control independientes, hay que garantizar jueces que sean independientes. Y eso me parece que es lo central, lo fundamental. Insisto, no obstante que vayamos comentando lo que cotidianamente va apareciendo, en particular en relación con lo que se acusa a Glass, lo central es esto. Y frente a eso me parece que hay que plantearse una agenda. No solamente el hecho de que algunos opinadores o dirigentes políticos digan hay que hacer una consulta, sino el discutir la hoja de ruta para que eso sea posible. Porque en tanto esto no tengamos definido, pues simplemente estamos en el campo de la discusión, ¿no?, de las posibilidades, cuando lo de fondo tiene que ser reformado en estos términos. Alberto Dají, desde Guayaquil. Bien, la clave está en eso. Volvemos al tema de que aquí hay un modelo que es una franquicia. No es la situación del Ecuador en cuanto a corrupción similar al Brasil, Venezuela, Argentina. No es el desquiciamiento de la economía similar a Venezuela, Brasil, Argentina. No es la capacidad de mentir y engañar, de perseguir a los medios, de perseguir a la oposición, de coartar libertades similar a Venezuela, Argentina y el Brasil. Es exactamente así. Por lo tanto, la agenda para cambiar esto, como decía Diego, es fundamental. Y cambiarlo quiere decir que esta Constitución tiene que ser desechada, porque es una Constitución de un imperialismo ideológico que no tiene nada que ver con el Ecuador, con nuestras tradiciones democráticas, con nuestra forma de ser, impuesta por unos ideólogos españoles de clara vertiente marxista que no creen en la libertad del hombre, en la creatividad del hombre, en el esfuerzo del ser humano por crear y recrear en el universo, que creen en un Estado controlador, que creen en un único partido, que creen en un proyecto político totalitario. Si eso no se cambia y si no tenemos claridad, como aquí se ha dicho, no vamos a ninguna parte, porque usted lo ponía a la señora Kirchner en el Ecuador, a Lula da Silva en Venezuela, a Chávez en la Argentina y al presidente Correa en el Brasil, y los resultados eran más o menos los mismos, porque no se trata de las personas, se trata de un sistema. Usted puede ir a París, a McDonald's, y le van a hablar en francés, va a haber una cierta manera por la cultura francesa en la cual le sirven la hamburguesa, pero la hamburguesa es la misma, porque es una franquicia. La franquicia del Foro de Sao Paulo es la misma, y esto es lo que tiene que desterrarse, una franquicia. Tenemos que salir de esta transnacional de la corrupción, de esta transnacional de la persecución política, de esta transnacional del engaño, de esta transnacional del populismo totalitario. Y efectivamente, si esto no lo hacemos, no vamos a ninguna parte. Y la otra cosa, antes de retirarme a mis compromisos universitarios, que son tempranos en la mañana, es que no olvidemos que si bien esta agenda política es fundamental, hay unos pobres en el país que sufren con una economía que no se la arregla. Y cuidado por concentrarnos solamente en lo político, descuidamos la economía. Cuidado con eso, porque no podemos creer que ante la evidencia de la gran mentira sobre la situación económica, lo dije en alguna ocasión,
Si la mesa está servida, el alimento está contaminado y el vino tiene cianuro. Si la mesa quedó servida, esa era la realidad y el presidente Lenín Moreno así lo ha dicho. No podemos creer que ante esa situación podamos continuar sin hacer nada, solamente endeudándonos más. Eso es sencillamente un suicidio a mediano plazo. Voy a proponerle hablar a Eduardo Valencia, que ya está en nuestras instalaciones esta mañana aquí en Quito, ex vicepresidente Alberto Dajic, precisamente de una especie de disfraz que busca ocultar la deuda pública total, y eso hemos notado, hemos advertido de últimos días. Todas las deudas contraídas por el sector público, que ustedes le dan en llamar no financiero, siempre se registraron como endeudamiento público y se incluyeron en todas las estadísticas. Era el mundo de la partidocracia llamada por estos sectores que nos han gobernado mal con esta franquicia terrible estos últimos 11 años. Nunca se escondió la verdad para artificiosamente ampliar el monto del endeudamiento público ni para ningún otro propósito. Pero el gobierno del presidente Correa resolvió que las operaciones de venta anticipada de petróleo, economista de aquí, de petróleo crudo a PetroChina, aquellas que iniciándose en el 2009, recordamos todos, se han extendido o se extendieron hasta el 2016, pues no se contabilicen como parte de la deuda pública externa, sino como simples operaciones comerciales, pagaderas en plazos cortos de hasta 2 años, y le retiraron como una responsabilidad de endeudamiento de parte del Estado. Esta es una forma igualmente tramposa, como han querido manejar las mentes cuantitativas de todos los ecuatorianos, incluso los que tienen oficio de buenos conocedores de la marcha económica. Entonces, hay un disfraz para ocultar la deuda pública total. Les resulta como vergonzante históricamente el monto al que han arribado, aunque todos los estudios hablan de 60,000 millones de dólares. ¿Usted recuerda en cuánto ellos se hicieron cargo del poder? ¿A cuánto ascendía? Creo que esto prácticamente no pasaba de 11,000, 12,000 millones de dólares en total. Y ahora estamos con 60,000 millones. Es increíble, y de esto no quieren que absolutamente nadie sepa. Y el señor, caballero, presidente de la Comisión de lo Económico, Pavel Muñoz, dice, eso no es parte de la deuda. Esas son operaciones comerciales, pues no, que hace el Estado ecuatoriano. ¿A usted qué le parece, apelando a su alto conocimiento económico y macroeconómico, ex vicepresidente? Bueno, saludando a Eduardo, lamentando que después de esta intervención por un compromiso en la universidad tengo que retirarme. Debo decir que Eduardo es uno de los muchos economistas que denunciamos la manipulación de la deuda en el Ecuador hace mucho tiempo, que dijimos que se la estaba contabilizando mal y que se estaba engañando. Esta nueva metodología de contabilizar la deuda, ¿por qué no la utilizaron? Si es la correcta, ¿por qué no la utilizaron desde el primer día de gobierno? La empezaron a utilizar cuando la deuda pasó el 40% del PIB, que es lo que la ley permite. Es decir, cuando la ley los agarra, hay que cambiar la forma de contabilizar la deuda. Antes no, por favor, no somos tontos. Pero hay algo más que quiero decir de por qué la deuda debe ser auditada. Hay horrores en la deuda, y voy a citar un ejemplo. A ver. Las precisas operaciones petroleras de anticipos que usted acaba de mencionar. ¿Qué es una facilidad petrolera?
¿Qué es un anticipo? Yo voy a recibirte en un contrato, voy a recibir dinero sobre esa venta de petróleo. Eso lo entrego en garantía. Le digo al que me preste el dinero, aquí está la factura de quien me va a pagar, el contrato de quien me va a pagar. Estoy entregando la mejor garantía posible que puede entregar el Ecuador. Una garantía la mejor en cualquier mercado financiero, en cualquier parte del mundo. Con una garantía de ese nivel, se ha pagado 8% de interés cuando Chile presta sin garantía al 2,5%. Con una garantía así, se ha pagado 8% cuando las tasas de interés en el mundo han sido tan bajas. ¿Quién es responsable de ese diferencial? Hoy le digo a usted, licenciado, y a los ecuatorianos, si el Ecuador quiere hacer una facilidad petrolera bien hecha, la puede conseguir al 1 o al 2%. ¿Cómo es posible que con ese tipo de garantía se haya cobrado un interés de usura al Ecuador? Por eso no se quiere la auditoría de la deuda, porque van a salir cosas como estas. Además de la muy irregular contabilización de la deuda, van a aparecer deudas a altos intereses, van a aparecer deudas atadas a proyectos con sobreprecio y empezarán entonces las cosas a hacerse más claras en el país. Quiero reafirmar lo que muchos están diciendo. Hay una agenda, hay que ir al fondo en esa agenda y el Ecuador tiene que salir de este sistema y retornar a ser algo muy simple, un país democrático, que los ecuatorianos deseamos, licenciado, y les agradezco muchísimo por esta oportunidad de diálogo con la ciudadanía y a tan distinguidos panelistas y amigos, un honor estar con ellos. Perdone, ex vicepresidente, ¿qué vaticina usted finalmente de lo que van a hacer en procura de defender y de reducir al mínimo mayúsculo que puedan la situación del vicepresidente que este momento dice todavía ser vicepresidente y en efecto es vicepresidente constitucional de la República, quien menciona que si él tiene que renunciar el otro porque han actuado y han sido proclamados y elegidos en fórmula? ¿A usted qué le parece todo esto? Licenciado, a ese señor, vaya dígale que hoy día en su radio ha entrevistado a una persona que fue al Congreso a dar la cara cuando el Congreso tenía una abrumadora mayoría en contra del gobierno. Teníamos 17 legisladores y el Congreso me exoneró que aunque fui perseguido por la Corte, dos veces, en forma inaudita, porque un fallo ejecutoriado fue anulado, pero dos veces la Corte, en el 2005 y en el 2012, anuló mi proceso y que renuncié porque era lo que más le convenía a la estabilidad del país, sin pedir en lo más mínimo que renuncie el presidente de la República. Dígale entonces, yo entrevisté a un señor que hizo esto, tenga usted la decencia de renunciar para que el país pueda seguir adelante. Jorge Ortiz, en un final de este programa de opinión, un comentario general, Jorge. Una sola observación a las muy acertadas, como siempre, declaraciones de Alberto Dajic. Él dice, cuidado con descuidar el tema económico porque se está deteriorando. Correa nos dejó una situación económica muy mala y sobre todo muy mentida, muy engañada, muy distorsionada, muy falseada. Y recién ahora vamos a saber en realidad la gravedad de los números, pero sabemos que es una situación crítica y hay que enfrentar ese tema con rapidez. Pero, ese capital político que ha logrado el presidente Moreno acumular en estas semanas, al cambiar el talante del país, el ánimo del país, porque en vez de ese odio, de ese enfrentamiento diario, de esa actitud de confrontación maniática, enfermiza de Correa, hay una actitud de conciliación, de apertura, de diálogo. Todo ese capital político corre el riesgo el presidente Moreno de gastarlo en tomar medidas económicas que, si bien son necesarias y posiblemente son urgentes para remediar el caos dejado en la economía por Correa,
ese gasto de ese capital lo puede dejar al presidente Moreno sin el capital político necesario para reformar lo que aquí decíamos, las instituciones. Porque lo grave, yo creo que Correa puede eventualmente llegar a ser el presidente más nefasto en la historia del país por sus consecuencias a mediano y a largo plazo, insisto, por sus consecuencias a mediano y a largo plazo. Consecuencias entre las cuales quizás la peor de todas es haber dejado unas instituciones que impiden que el país que el Ecuador sea una sociedad democrática con derechos, garantías y libertades. Y si es que no desmontamos ese aparato, esa estructura política, y no sacamos del poder a toda esa gente que fue parte de la banda correísta durante 10 años, corremos el riesgo de que el presidente Moreno tome medidas, aceptemos como hipótesis que sean medidas muy acertadas que superen la crisis, y nos encontremos que después de 2 años el presidente Correa se encuentra con la economía que él dejó mal saneada y con la política, con las instituciones que él dejó intactas para que él pueda volver. Entonces yo creo que si bien hay que apurarse en el tema económico, no hay que descuidarse en el apuro, en la urgencia, en la inminencia de resolver el problema político. Hay que destruir, hay que demoler las instituciones malvadas, autoritarias, opresivas y represivas. Y mentirosas. Y mentirosas que dejó el correísmo, porque si no, nada de lo que se haga en el país será suficiente y el país seguirá de tumbo en tumbo, de veredazo en veredazo, mientras no logre rescatar una democracia. Cuando los presidentes García Moreno y Flores hicieron constituciones para sí mismos, la Constitución Negra, la Constitución de la Esclavitud, la Carta Negra, la Carta de la Esclavitud, Correa también hizo lo mismo, una constitución para él, no para el Ecuador. Terminado que ha sido el correísmo, hay que terminar con la Constitución y hay que hacer una Constitución que no será para Correa, sino para el Ecuador. Eso es urgente y esa es la primera tarea que debe acometer el presidente Moreno si quiere ser verdaderamente presidente y si quiere ser además un presidente que tenga alguna significación histórica. El liderazgo de conducción también y especialmente en esta tarde corresponde al presidente del Parlamento, al presidente de la Asamblea Nacional, a quien Lolo Echeverría, en su condición de periodista y comentarista, le recomienda, si podríamos decir así, o le reclama, o le desafía a que su conducta cambie la conducta global de sus compañeros, porque ya estamos hartos de tanto engaño, por decirlo de alguna manera. Bueno, él tiene la oportunidad de retomar la democracia, primero exigiendo de los asambleístas que representen lo que deben representar, porque fueron allá simplemente como representantes de la sociedad, y que ejerzan eso con absoluta libertad, sin cálculos políticos y sin tratar de ocultar corruptelas, sino simplemente exponer ahí la verdad y proceder. El que haga de ese modo las cosas, tal vez pueda salvarse y salir bien librado. Pero si es que tratan de hacer de todo agua lodo, yo pienso que el país puede cobrarles un precio muy alto. Y creo que esto es obligación de hacerlo en una democracia que quiere recuperarse. ¿Y si José tiene planes para el futuro, como cualquier actor político, tiene que a partir de esta tarde demostrarnos lo capaz que es él, lo capaz o en condiciones de qué cambio o recambio él está en condiciones de poner en práctica? Hoy sería la oportunidad, bajo la vigencia de qué lineamientos de conducción y de convencimiento a sus compañeros. Le preguntamos finalmente a usted, doctor Ordóñez. Gonzalo, tuve la oportunidad de hace unos días decir aquí en estos mismos micrófonos que en Alianza País tienen que tomar una decisión. O se alinean con la corrupción o se alinean con una corriente moralizadora. O se siguen llamando compañeros o se empiezan a llamar compinches. Muy bien. Porque ya no cabe, ¿no?, dadas las circunstancias,
una defensa pues a Glass, ¿no? Porque si es que eso sucede, yo ya no veo ahí solidaridad de militantes, yo veo ahí la solidaridad del compinche. Y la decisión de hoy, Gonzalo, no es distinta a lo que debieron haber hecho hace semanas, cuando debieron haber autorizado el juicio político a Glass. Para que ahí se ventile, Alberto Dajic lo recordó hace un momento, para que ahí se ventile y los sectores de la oposición, la opinión pública pueda ver las pruebas y pueda ver los argumentos de descargo. Bueno, y en este momento, yo creo que más adelante igual se irá fortaleciendo esta línea de que el país exige moralización, y vamos a ver si es que la gente de Alianza País, presidente de la Asamblea incluido, se alinea con esta intención o si siguen defendiendo a la corrupción. Yo creo en la radio. Yo creo en la radio. Creo en la verdad. Creo en Nexa FM. Inicio de espacio promocional y publicitario. 63 años cuidando tu visión. Gracias por confiar en nosotros. En verano nos ocupamos